prueba de que algo aconteció, de que algo realmente aconteció. Por eso es muy, muy, muy importante que al establecerse en la ley, si ya se opta por ese camino, se determine muy claramente así como sus consecuencias. Simplemente a modo de recuerdo, las presunciones pueden ser de hecho o de derecho. Las primeras, confían en el criterio del juez, cabe prueba en contrario. En las presunciones legales tenemos que distinguir entre aquellas que son relativas y las que son absolutas. En las relativas, la ley dice cabe prueba en contrario, en algunos casos estas o solamente estas, y las presunciones de jure no admiten prueba en contrario. Pero aquí se dirá, es que la sabiduría del legislador intuye que en ciertos casos no es necesario. Ya dijo Osvaldo, más claro que el agua, ¿no? A los comerciantes no se les tiene que indicar qué es lo mejor, lo más conveniente. Ellos saben, la experiencia va indicando sus caminos. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de presunciones legales relativas, digamos así, porque tampoco se establece una prohibición de prueba en contrario. Por ejemplo, la de quienes son comerciantes. Aunque sería un poco difícil probar, ¿no? Si estás con tu tiendita abierta, ¿qué estabas haciendo? Un acto de comercio, ¿no? Pero eso admitiría prueba en contrario. ¿Qué pasa si es que un dependiente omite la expresión de que está obrando por poder? Artículo 68. Y dadas las circunstancias, no se puede presumir que obra por cuenta de un principal. Queda personalmente obligado a cumplir los contratos que se debe. Claro, es una presunción de carácter negativo, porque es difícil probar esas circunstancias. El artículo 85 presenta un problema también de redacción, diríamos así. Un título valor que cumpla los requisitos señalados en este código adquiere eficacia a partir de su entrega al tenedor, salvo en los casos de entrega realizada a terceros con finalidad de custodia de transporte. Si se halla en poder de persona distinta al suscriptor, se presumirá tal entrega. Artículo de custodia es la pregunta. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se presume que se ha entregado un mensaje de datos? Cuando la comunicación electrónica puede ser recuperada por el destinatario en el momento en que llegue a una dirección electrónica de este. Depende del servidor que uno utilice, depende del servicio de mensajes que uno utilice. A veces hay un breve espacio de tiempo, a veces puede ser de 24 horas. No se puede asumir que porque me aparece entregado, ya está entregado el mensaje de datos. Y eso se puede probar con un peritaje. O hay otras que son en cambio un poquito más aceptables, ¿no? La regla del 258, el finiquito de una deuda corriente hace presumir el de las anteriores cuando el comerciante que lo ha dado arregla sus cuentas por periodos fijos. Lo mismo podríamos decir de la del 395. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos. Si se enajena un establecimiento de comercio o una unidad económica, bueno, generalmente la lógica induce a pensar que se hace la enajenación de todo el establecimiento, se tiene que presumir esto. Vamos por favor a la siguiente. En un contrato de suministro, ya Alberto nos hablaba ayer de lo difícil que es entender este contrato en el nuevo Código de Comercio. Otro ejemplo de qué es o cuál sería el ejercicio que tendría que hacer el juez aquí en caso de discrepancia respecto del precio en el suministro de carácter periódico. Se presumirá que las partes se refieren al precio medio de los bienes o servicios de cuya entrega se trata. ¿Cómo presumimos cuál es el precio medio? ¿Qué pruebas se actuaría en contra? Bueno, y esta es impresionante, ¿no? pero por obvia, ¿no? Si hay un inmueble en un centro comercial, ya sería medio raro que alguien esté ahí queriendo habitarlo a modo de vivienda. No, eso no se tenía para qué poner en la ley. Vamos a la siguiente. Y en otros casos, sí es un poco más complicado establecer si se trata de presunciones relativas y quizá
quizás se trate más de presunciones juris tantum, por ejemplo, esta del 628, que nos dice que, bueno, no voy a leer el primer inciso, fíjense en la oferta que está resaltada con letra cursiva. Lo sucinto de la descripción no invalida la prenda, ya que por el hecho de la suscripción de este contrato se presume su causa. Yo me encuentro que prueba podría actuarse en contra, ¿no? No encuentro, creo que aquí estamos ante una presunción más bien de carácter o en el contrato de seguro del 697. Perfeccionado el contrato, el asegurador deberá emitir la póliza dentro del término de 3 días. En el evento de que ocurra un siniestro antes de que se emita la póliza, se presumirá que el asegurado tiene derecho a la cobertura. Es difícil probar algo en contra. Y claro, hay una que es categórica, la siguiente por favor, la del artículo 80, y ya se emplea además el latinajo, ¿no? La falta de fecha de creación del título, si la ley no es por otra cosa, no la anulará y hará presumir juris tantum que fue emitido en la misma fecha de vencimiento. Claro, aquí un poco lo curioso es que más adelante el 271 dice que la certeza de la fecha puede establecerse por cualquier medio probatorio, pero la fecha de títulos valores, así como la de su endoso o aval sesión, se tiene por cierta si no se prueba lo contrario. O sea, díganme si un juez no se marea con esto, yo sí me mareo un poco. Ahora, en la siguiente. Otro tema, vamos. ¿Cabe mezclar las disposiciones relativas a la interpretación de contratos con las reglas relativas a la prueba de su existencia? No creo que es muy conveniente, ¿no? Quizás aquí quien hizo este código no hizo esta diferenciación. Yo creo que sí cabía hacerla, porque las reglas sobre interpretación de los contratos hacen referencia más bien a determinar cuál fue la intención de las partes al suscribir el contrato. Eso es lo que busca la tarea interpretativa, ¿no? Y esa no es una actividad relativa a la prueba, sino más bien ya el acto decisorio, cuando el juez califica la relación y la van marcando dentro de ciertos supuestos. Pero esa es la actividad final, la actividad que incumbe al juicio, la actividad decisoria. Por eso no se puede mezclar esto con las reglas relativas a la prueba. Y bueno, al menos el código aquí en este capítulo, en este título, perdón, se centra más bien en hablarnos de las formalidades ad solemnitatem, ad probationem, cuando se necesita la forma escrita para considerar que el contrato se encuentra producido, y a su vez cuando esa forma hace prueba. En todo caso, diremos que el contrato en sí mismo puede ser objeto de prueba, evidentemente. Y termino ya con la última, haciendo breves comentarios acerca de otras disposiciones, ¿no? Unas resultan más curiosas que otras. Por ejemplo, ¿cómo se prueba la costumbre mercantil? El código aquí nos dice que tienen que ser 5 comerciantes matriculados en el registro mercantil. O sea, no pueden ser ya de los que hablaba el artículo 2, tienen que ser inscritos en el registro mercantil. A comerciantes idóneos, además, ¿cuáles serán los comerciantes idóneos? No sé, el que cumple con las reglas de la equidad de género, el comercio justo, esos han de ser, ¿no? Suponemos, porque todos son malos, según el código. Cuando se use como prueba 2 decisiones judiciales definitivas, se requerirá que estas hayan sido expedidas dentro de los 5 años anteriores al hecho controvertido. O sea, es un horizonte temporal súper corto. Ya hablamos también de esta mezcla entre reglas de interpretación, reglas sobre la prueba, que no son inconvenientes. Hay sobre todo en la de 263 en cómo interpretar el contrato, ¿no? Claro que la primera regla es prevalecerá la intención de las partes, pero luego viene una cantidad de normas que yo les digo, amigos, son demasiadas reglas y el juez no va a saber a cuál se va a quedar. Yo le diría, bueno, a la que logre probarse, ¿no? A la que logre probarse. Otra norma interesante, la de 267. Se tendrá en cuenta para la interpretación los usos que sean conocidos y observados en el comercio internacional
a menos que la aplicación de su uso sea ilegal. ¿Quién decide cuándo ese uso es ilegal? Bueno, los jueces. No nos toca otra que confiar en los jueces. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. ¿Alguna pregunta para la doctora Vanessa Aguirre? No. Yo tengo una pregunta, doctora. El Código de Comercio Interior decía que para determinar la costumbre mercantil se hacía una solicitud de las cámaras, quienes hacían una investigación de cuál era la práctica, y luego la Federación de Cámaras de Comercio determinaba cuál era la costumbre mercantil. ¿Cuál es el sistema de los dos, el anterior o este, crees que es más práctico, más útil? Evidentemente el anterior, ¿no? Sobre todo porque no queda sujeto a esta arbitrariedad de que alguien decida que un comerciante es idóneo. La Cámara tiene ya su establecimiento, su reputación, pues yo creo que podríamos confiar razonablemente en que un ente gremial además va a poder decir con cierto nivel de certeza cuál es la costumbre mercantil. Muchas gracias, doctora. Gracias. La siguiente charla nos va a acompañar el doctor Andrés Ojeda, quien nos comentará sobre el consorcio mercantil. Gracias. Gracias. Colaboración, cuya finalidad es unir esfuerzos para lograr un determinado objetivo sin el desarrollo de una sociedad entre ellos. De esto hay dos teorías. El consorcio debe crear una sociedad, y la teoría que plasma que no se debe crear una sociedad y que estamos frente únicamente a una figura contractual. Vamos a ver qué nos dice nuestra legislación. Es muy interesante. El artículo, ya voy a adelantarme un poquito, señala que no es una persona jurídica, no surge una sociedad. Sin embargo, adivinen qué, para fines tributarios se lo debe tratar como una sociedad. Aquí viene nuestra primera duda, y creo que el interrogante donde me centraré la mayor parte del tiempo después. Tiene, por supuesto, un fin de naturaleza onerosa. Estamos en un mundo mercantil. Es temporal, pero no está atado a un tema de transcurso del tiempo, sino al cumplimiento
de la oferta y del contrato que ha sido celebrado por el cual se ha creado este consorcio y, por supuesto, ese intuito personal. Ahí estamos. ¿Qué nos dice el Código de Comercio? Esto está primero en el libro quinto, título octavo, capítulo segundo, donde habla del consorcio mercantil. El capítulo primero trata del contrato de joint venture. En el contrato de consorcio mercantil del 601 al 607 se va a plasmar de que estamos frente a un contrato que genera efectos entre las partes y con terceros. Es decir, vamos a generar una estructura contractual que va a poder celebrar o generar obligaciones con terceros y que va a responder frente a terceros. Hay un acuerdo de voluntades y cuyo objeto principal es participar en un determinado proyecto y a consecuencia, primero generar una oferta, tener la aceptación de la oferta y suscribir el contrato. ¿Quién va a suscribir el contrato? Y aquí viene la parte que comienza a verse cada vez más interesante, ¿no es cierto? Primero, el contrato del consorcio tiene unas solemnidades y formalidades muy interesantes. Primero, tiene que ser por escritura pública. Y segundo, y repite la norma en reiteradas ocasiones, existe responsabilidad solidaria para el cumplimiento de compromisos por parte de los consorciados. Algo que todos creo que estaríamos de acuerdo. Estamos frente a una asociación, entonces no podemos generar una limitación de responsabilidad. No estamos frente a una sociedad de una compañía tradicional, llamémoslo así, a una sociedad anónima o una compañía de responsabilidad limitada, donde puede haber una separación patrimonial. Entonces, en este caso estamos frente a una responsabilidad de naturaleza solidaria para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que esta figura de consorcio genera. ¿Qué podemos determinar dentro del contrato? ¿Podemos determinar las responsabilidades? Sí. ¿Podemos limitar la responsabilidad que determinemos en este consorcio, que lo vamos a formar en forma ejemplificativa para hacer mucho más dinámico el tema? Voy a formar un consorcio en este momento con Juan Carlos para participar en un concurso para una consultoría con la Cámara de Industria. Vamos a hacer una consultoría en relación a una interpretación relacionada con el Código de Comercio. Listo. Vamos a determinar responsabilidades de cada uno de nosotros dentro de la estructura contractual que vamos a asumir. Sin embargo, frente a terceros, si es que no se han predeterminado en la estructura del contrato, y eso nos dice la norma, vamos a generar una codeuda solidaria de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. ¿Cómo podemos actuar? Siguiente tema muy interesante. Dos opciones. Mediante un mandatario, a través de un poder general, o cualquiera de los miembros del consorcio puede obligar al consorcio. Esto es muy importante. Si cualquiera de los miembros del consorcio suscribe un contrato donde se generen obligaciones, va a ser individual y solidariamente obligados para el cumplimiento de estas obligaciones todos los miembros del consorcio. Sin embargo, reitero, el consorcio no constituye persona jurídica. Antes de avanzar a revisar sobre la legislación no comparada, ¿qué nos dice? Voy a irme un poquito a discutir sobre este alcance tributario que le da la norma. Se debe considerar como una sociedad a pesar de no ser. El mismo articulado lo señala. No es una persona jurídica, pero para fines tributarios se lo debe entender como tal. Y aquí saltan mis dudas. ¿Qué sucede cuando comenzamos a trabajar en temas tributarios y en cumplimiento tributario de esta persona, de esta sociedad para fines tributarios? Vamos a tener que dar cumplimiento a la normativa tributaria para sociedades, ¿cierto? Declaraciones mensualizadas, generación de retenciones, obligación de llevar contabilidad. Y aquí vamos a un punto, obligación de llevar contabilidad. Ojo. Pero no creamos una persona jurídica. Vale la pena recalcar. Entonces, ¿qué va a suceder
con cada uno de los bienes que adquiera este consorcio. Cuando hablo de adquirir, hablo desde el punto de vista del derecho civil. Vamos a entrar, ¿quién va a adquirir? Va a adquirir los consorciados directamente, porque no hay una persona jurídica que los adquiera. Sin embargo, para fines tributarios, el bien va a estar dentro del balance y de un gasto deducible del propio consorcio. Aquí estamos con una interrogante. ¿Y para mí qué es? Como persona natural, como parte de este consorcio. Segundo, ¿qué sucede con la defraudación fiscal? Me voy a ir un momento al ámbito tributario y luego al ámbito penal. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la defraudación fiscal? Responsabilidad penal de la persona jurídica actualmente, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de que este consorcio no es sujeto de responsabilidad penal porque no es una persona jurídica, pero sí puede ser un sujeto que podría defraudar al fisco. ¿Quién está defraudando técnicamente? Las personas naturales. Importante ponerlo sobre la mesa. Y un tema aún más interesante. ¿Qué sucede con la voluntad para someternos a procesos arbitrales? Si es que el día de mañana suscribimos este consorcio con Juan Carlos y como no nombramos a un apoderado, voy a la Cámara, suscribo el contrato y pactamos cláusula arbitral. Se genera un incumplimiento del contrato, tenemos que someternos a un procedimiento arbitral conforme el contrato. Sin embargo, y aquí iría la pregunta para los grandes árbitros que tenemos aquí, hay manifestación inequívoca de voluntad para someternos a un proceso arbitral por parte de Juan Carlos. No es parte mía, yo suscribí, no creo que puedo perderme mucho, pero el consorciado que no suscribió el instrumento, podemos plasmar una manifestación de mi voluntad para someterme a un proceso arbitral. Con esas interrogantes, quisiera ir a hacer una revisión corta respecto a qué sucede en la legislación comparada. En Perú tenemos dos contratos, el contrato de asociación en participación y el contrato de consorcio. En Francia tenemos los grupos de interés económico. En Argentina, la agrupación en colaboración empresarial, la unión transitoria de empresas y el consorcio con cooperación. Sin embargo, en ninguna de estas tres legislaciones que acabo de manifestar hablamos de una mezcla como sucede en nuestro país. Yo no quiero entrar a discutir cuál es la mejor tesis, porque por eso es una tesis y por eso estamos en discusión. El manejo como una persona jurídica, o sea, el surgimiento de una persona jurídica a partir del contrato de consorcio, o el no surgimiento y manejo como un contrato. Sin embargo, el momento que nosotros, por un tema meramente fiscal, por un tema del miedo al comercio y el miedo a la evasión tributaria que tenemos entre ceja y ceja, incluimos una norma que genera un tratamiento como persona jurídica, como sociedad, para fines tributarios de un contrato, estamos desvirtuando la naturaleza de nuestro mundo mercantil por completo. Y ese es el punto que a mí más me preocupa de este contrato de consorcio. Recordemos lo que dije al inicio, contratación pública, ¿cierto? El nombre del consorcio está en el proceso de contratación pública, es más, podemos asociarnos para participar en cualquier tipo de contrato, sea de concurso, sea para obra, sea para consultoría, personas naturales o jurídicas, y conformar un consorcio para participar y obtener el contrato. ¿Ok? Sin embargo, estamos viendo que vamos a tener una naturaleza y una serie de discrepancias que lamentablemente, espero que aquí no hayan personas del CERCOP, pero lamentablemente va a haber interpretaciones de muchos iluminados, con todo respeto, que sacan unas resoluciones muy interesantes, donde modifican toda la legislación del país a favor del sistema de contratación pública, y nos van a decir una serie de barbaridades. Puedo adelantar, perdón que sea así, pero nos van a decir una serie de barbaridades porque vamos a encontrar un vacío jurídico enorme en este instrumento. ¿Qué sucede si el propio consorcio quiere hacer una contratación laboral directamente para una obra?
quiere contratar trabajadores, ¿quién va a responder? ¿El consorcio? ¿Quién suscribe ese contrato laboral, el consorcio o los consorciados? Entonces, el día de hoy, gran parte de los consorcios contratan a los propios trabajadores, ¿no? Y luego los liquidan conforme desde el propio consorcio, no desde su contratista, o del consorciado. Ahora no lo vamos a poder hacer. ¿O quién va a responder? ¿Para quién es trabajador? ¿Para el consorcio o para el consorciado? Me parece que estos son los datos, el dato más relevante y la pregunta que debemos hacernos cuando discutimos el tema del consorcio. Sería muy interesante ver qué va a suceder después, cómo nos vamos a enfrentar al sistema de contratación pública, cómo nos vamos a enfrentar a los procesos arbitrales con esta naturaleza y cómo nos vamos a enfrentar al peor temor de todos, el servicio de rentas. Cuando tengamos activos que van a ser adquiridos a través de una factura o un comprobante por parte del consorcio, pero que me pertenecen a mí como consorciado. O vamos a tener una interpretación en la cual voy a comenzar a volar la imaginación y tal vez esté muy equivocado, pero vamos a tener una interpretación muy parecida a cuando se habló de la estructura del derecho fiduciario, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a tener es un pseudo derecho contractual. Este contrato va a atender los activos y el momento que se liquide, que se acabe el proyecto, traspasan los activos a mí. Tal vez estoy yéndome mucho más allá, pero con el servicio de rentas tienen que esperar de todo. Considero que eso es el punto principal de este tema del consorcio mercantil, un contrato extremadamente interesante y que espero podamos seguir discutiendo para ver para dónde nos lleva. Es algo nuevo de nuestro código y tenemos que estudiar a profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias.